Tengo por ahí entre mis apuntes un sermón que titulé El crack de la bolsa. Y es que estaba haciendo unas reflexiones sobre la historia de Job, porque justamente su historia se me hace así, ¿verdad? Como que en su vida llegó un crack, un rompimiento de su economía, algo inesperado, un viernes negro, ¿no? Algo así espantoso. Y justamente con mis alumnos en el seminario, pues diseñamos unos estudios sobre el libro de Job. Y recuerdo que el que yo elaboré le puse así como título, El crack de la bolsa, porque era la experiencia de Job, que perdía todo en un santiamén. Recuerda su historia, ¿verdad? La historia del libro de Job. Y hoy en mi devocional estaba escuchando justamente la experiencia que él tiene después ya de que ha digerido un poquito la crisis, y no tanto, pero mira lo que dice después de que está pasando por un profundo dolor. Ha perdido sus bienes, ha perdido su salud, ha perdido a sus hijos. Bueno, está literalmente en un crack, no solo de la bolsa, de su economía, sino en un crack espiritual, emocional, mental, en fin, todo una crisis que ni siquiera creo que te imaginas o nos imaginamos en la vida de este hombre. Y lógicamente que hay reacciones. Dice aquí que después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios de arriba, ni claridad sobre él resplandezca. A fe en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses. Y continúa el discurso de Job, maldiciendo el día que él nació y diciendo, pues sería mejor no haber nacido. Claro, después de una experiencia tan traumática, pues creo que no es para menos. No estoy juzgando sus acciones, ni sus discursos, ni sus reacciones. Estoy diciendo que en un sentido hasta es normal que venga toda esta desesperación a nuestra vida cuando tenemos una serie de conflictos o una serie de crisis. Y lo interesante de su historia es que va pasando por un proceso de asimilación del dolor, porque el libro de Job es extremadamente bello en relación con ese tema tan crudo que todos pasamos, el problema del sufrimiento o el problema del dolor. Creo que si yo pudiera darle un nombre a ese libro, lo llamaría así, la teología del dolor. Y sí, justamente es teología pura que nos explica de una forma, vamos a decir, muy profunda, pero muy extensa, lo que tiene que ver con nuestra realidad llamada el dolor. Y no explica el dolor, por supuesto, no hay explicación para eso, pero sí explica que Dios no está ausente cuando nosotros atravesamos determinadas experiencias difíciles en nuestra vida. Y allí en ese momento en que estás quebrado, en que estás en la lona, en que no te puedes ni levantar, y en que también incluso tu corazón está lleno de
de rebeldía y de coraje por todas las situaciones, y no solo coraje contra la situación, sino coraje con las personas que quieres, y no solo con las personas que quieres, sino incluso coraje contra Dios. Estás enojado con Él porque pensamos y lo catalogamos, pues como que sus acciones no son tan congruentes, ¿no? Que dice amarnos, pero la verdad es que nos está permitiendo pasar por algo espantoso. Entonces, ¿cómo es que Dios me ama y a la vez me permite pasar por esto? Es ridículo, ¿no? Es pensar que esto está fuera de toda dimensión que yo pueda asimilar. Y entonces uno de nuestros corajes, nuestras rebeldías, la volcamos contra Dios. Pero esto no es una experiencia única de nosotros. Te estoy citando a Job, que es, un hombre de cientos de años antes de Cristo, quizá más de 1000 años antes de Cristo, su historia. Y cuando lees sus expresiones, te das cuenta que son iguales a las tuyas. Maldito el día que nací. Mejor me hubiera sido no haber nacido, ¿no? Es en síntesis lo que dice en este pasaje Job. Pero una vez más, tenemos que recapitular y entender que el centro de la Biblia y el centro de la historia, pues no somos nosotros. Nosotros somos tan egocéntricos y tan narcisistas que pensamos que somos el héroe de nuestra propia película. Y sí, ¿verdad? Porque pues nada más nosotros vemos nuestra película una y otra vez y nosotros somos los grandes héroes ahí. Y bueno, así nos pasa absolutamente a todos, ¿no? Y Job no es la excepción. Pero en este libro hay un héroe todavía más grande que Job. Y ese héroe definitivamente que es Dios. El Dios que siempre está presente en nuestros más grandes momentos de éxito. Y nos acompaña y nos da, porque Dios es generoso, te lo he dicho una y otra vez. Es extraordinariamente generoso. Nada de toda esa riqueza que Job pudo generar, ni nada de la riqueza que tú tienes ahora mismo, la hubieras podido generar sin que un Dios generoso te diera la vida, te diera las fuerzas, te diera la inteligencia, te diera el aire, el agua, te diera una familia. Nada lo podrías lograr sin Dios, sin el Dios bondadoso y generoso que cada día abre sus manos para bendecirte. Entonces, en este libro, que te digo, yo lo llamaría así, la teología del dolor, podemos ver al Dios que nos acompaña en nuestros momentos que podríamos llamar más exitosos o de mayor plenitud o de mayor bonanza, pero también al Dios silencioso, callado, que acepta nuestras rebeldías y nuestros corajes contra Él, y que acepta nuestro dolor, y que no nos rechaza, sino que nos abraza, nos redime, nos consuela y nos transforma. Al final de esa historia, Job dijo así: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. No entendía nada y yo hablaba y hablaba y hablaba. Pero de oídas te había oído, y ahora mis ojos te ven. Y el dolor y el sufrimiento y el crack
que pasó este hombre fue el camino para que él descubriera y conociera a Dios en una dimensión inédita, en una dimensión gloriosa. Y es lo que Dios persigue en tu propia experiencia difícil, en tu propia experiencia de dolor. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha, mucha bendición para ti. Gracias por compartirlo con alguien más. Dios te bendiga.